Saludamos en esta mañana a nuestros hermanos. Dios te bendiga, es nuestro deseo. Y en la primera parte de este tema, después de la muerte, ¿qué? Vimos en primer lugar la realidad de la muerte para todos. La Biblia dice que está establecido así, que los hombres vivan y después mueren. La realidad de la muerte se está experimentando hoy en día cuando tantas personas han partido. Muchos de nuestros hermanos han partido a la presencia de nuestro Dios. Vimos la realidad de la muerte como algo que sorprende al ser humano, como algo que no aceptamos, como algo a lo cual no nos acostumbramos. Y es que Dios nos creó a cada uno de nosotros, a los seres humanos, con la existencia eterna. Dios nos creó para no ver muerte. Y la muerte, entonces, es el resultado del pecado. Ese fue el segundo punto en la parte 1. El segundo punto, el resultado del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice, nos enseña, nos muestra claramente que a la par de la entrada del pecado a la humanidad, entonces vinieron las consecuencias. Y una de las consecuencias es la muerte. La muerte entró en la raza humana. Por eso hay tantas personas que no lo aceptan. Por eso tantas personas no viven ese momento, no son capaces de sobreponerse a un momento como ese, cuando pierden un ser querido, cuando están atravesando por la separación de una persona a la cual aman. Es el resultado del pecado. Y en tercer lugar, lo más importante es que la muerte para el cristiano tiene un significado diferente. Para el creyente, para el cristiano. ¿Por qué? Porque Jesucristo le da un nuevo sentido a la muerte. Jesucristo venció la muerte. La Biblia nos dice de que al tercer día de la crucifixión se levantó de los muertos. Primicias de los que durmieron es esto, dice el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. En esta mañana quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de los Salmos, Salmo 39, versículos 4 al 6. Salmo 39, versículos 4 al 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y a mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente, en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Tremenda palabra de David, Salmo de David, el Salmo 39, hablándonos del carácter transitorio de la vida. Los días son cortos. La vida es, como dice el profeta, como la hierba. La vida es, como dice el profeta, como la flor. En la mañana está verde, en la mañana florece y en la tarde ha muerto. Por tanto, no hay otra cosa que prepararnos para ese encuentro con nuestro Dios. Prepárate para el encuentro con Dios, dice el profeta Amós. Nos preparamos para muchas cosas: nuestras casas, nuestra profesión, nuestras vidas personales y profesionales. Pero para el encuentro con Dios tenemos que prepararnos. Y en esta mañana queremos ver en primer lugar, en la segunda parte de este tema, que la muerte, el estado después de la muerte es de existencia consciente. Después de la muerte hay existencia consciente.
O sea que en ningún pasaje de la Biblia vamos a encontrar de que dice que las almas de los que mueren van a estar en un sueño. Muchos conceptos, muchas filosofías, muchas doctrinas, muchas enseñanzas se han presentado con relación a la muerte. Algunos dicen y hablan de la aniquilación del alma. Es una doctrina sostenida por muchas religiones que hay una aniquilación del alma, que después de la muerte el alma queda aniquilada. Una doctrina errónea, no lo dice así la Biblia, no lo muestra así la Biblia, pero hay otras que aun cuando sostienen cierta conciencia después de la muerte, como por ejemplo el purgatorio, que es una doctrina también la cual dice que las personas van a un lugar donde son purgados y quitados sus pecados y preparados para ir a la eternidad. La Biblia nos enseña de que el cielo no es una condición subjetiva. La Biblia lo que nos enseña es que es un lugar donde vamos a estar, un lugar donde vamos a ir. En el Evangelio de Juan, pasaje que ya hemos citado anteriormente, capítulo 14, el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nos habla de un lugar donde vamos a estar, un lugar en la eternidad, un lugar en la presencia de nuestro Dios. Y en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, los versículos 1 al 3, nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Un lugar donde Jesucristo dijo: voy a preparar, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es un lugar en la eternidad, un lugar en su presencia, y es un lugar en el cual hay una existencia consciente, donde vamos a estar allí en la presencia de nuestro Dios, de tal manera que es la muerte la que nos lleva a ese lugar, es la puerta hacia ese lugar. Segundo lugar, hay verdades reveladas en la Biblia tocante a la muerte del creyente. La muerte del creyente no es el fin, sino un nuevo comienzo. No todo termina ese día para esa persona. No todo termina en ese momento. La muerte no es el fin. La muerte es un nuevo comienzo. Es un punto de transición. Es un punto para ir a ese lugar que hemos mencionado. La Biblia muestra que es liberación de las aflicciones del tiempo presente, de las enfermedades, de todas las aflicciones producto del pecado que ha entrado en la raza humana desde nuestros primeros padres. La Biblia, en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tribulación momentánea. Estamos aquí por un momento. Estamos aquí por un tiempo. Y en ese tiempo y en ese momento sufrimos aflicciones, sufrimos dolores, sufrimos enfermedades, sufrimos tantas limitaciones producto a las aflicciones. Para el creyente, dice la palabra del Señor,
nos muestra la Biblia, la palabra del Señor, que en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La muerte para el creyente es una puerta, como ya lo hemos dicho anteriormente, a la presencia de Dios. Solo una puerta a la presencia de nuestro Dios, pasar a la presencia de nuestro Dios. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo número 23, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo. Conscientemente, muy conscientemente, el apóstol Pablo, que es el que escribe la carta a los filipenses, muy conscientemente sabía que era mejor estar allá, en ese lugar que hemos mencionado, donde no hay aflicción, donde no hay dolor, donde no hay limitaciones por todas las enfermedades y las aflicciones. Es una puerta a la presencia de nuestro Dios, al gozo de la presencia de nuestro Dios. Vamos a prepararnos para ese momento. Vamos a ir a ese lugar. Vamos a estarnos preparando. La Biblia también nos habla de la muerte de los creyentes en términos consoladores. Hay consolación. Y en el mismo libro de Filipenses, pero los versículos 21 en adelante, dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Quién puede decirlo así? Uno como él, preparado para el encuentro con su Dios. Para mí el morir es ganancia. Vamos a ganar si vamos a ese lugar. Amén. Vamos a ganar si llegamos a ese lugar. Dice el versículo 22 más: si el vivir en la carne se resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y entonces va al versículo 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. El salmista en el Salmo 116, en el verso 15, nos dice la palabra de nuestro Dios allí en el Salmo 116, el verso número 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Gloria sea su nombre. El cielo es como un hogar. La presencia de Dios constante sobre nosotros. El cielo es un refugio donde vamos a estar después de la muerte. Un refugio de descanso, de seguridad. Pero no solamente es un descanso pasivo. La Biblia menciona de que hay actividad. No solamente la Biblia menciona de que hay conciencia, no solamente la Biblia menciona de que hay descanso, sino que la Biblia dice que hay actividad. Y entre las actividades que hay está la adoración constante a Dios. Hay una adoración constante en el trono de Dios. Todos los redimidos, libro de Apocalipsis, todos los redimidos delante del trono de Dios en adoración. Hay actividad después de la muerte. Y hay varias referencias bíblicas a esto, pero quiero resaltar el hecho de la adoración, adorando a Dios eternamente. Nada mejor en la presencia de nuestro Dios. En la Biblia encontramos también un lenguaje simbólico. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbologías y hay imágenes que se expresan en estas figuras literarias y símbolos que nos muestran la presencia de Dios. Y en el último capítulo del libro de Apocalipsis, los versículos 1 y 2,
allí en un lenguaje simbólico, dice Juan, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Todo un lenguaje simbólico, todo un lenguaje figurado, demostrando imágenes, imágenes, la imagen aquí en este pasaje que hemos leído de un árbol que crece, que germina, de tal manera de que es algo hermoso, es algo vital, es algo activo, es algo que crece. Es la imagen como la de la semilla que germina y que da un árbol, que crece el árbol, que se desarrolla ese árbol. Encontramos entonces muy claramente todas estas verdades reveladas en las Escrituras tocante a la muerte del creyente. El estado después de la muerte es un estado de conciencia, de que no termina todo en la muerte. No termina todo el día en el cual su ser querido fue llevado hacia el sepulcro. La Biblia nos dice que del polvo somos y al polvo volveremos. El cristiano vive en una esperanza, en medio de tanto dolor y de tanta tribulación. La esperanza de la gloria eterna. Esa esperanza que nos hace vivir una vida mejor, que nos impulsa a la fidelidad, que nos impulsa a la comunión con Dios, que nos impulsa a ser mejores en nuestra relación con Dios. Libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque es el que nunca desaparece. El amor de Dios, porque Dios es amor. En medio de tanto dolor, yo quiero tomar esta palabra esperanza. Vivimos en momentos difíciles. Vivimos en momentos convulsos. Nos ha tocado ese momento de la historia. Esperanza no es otra cosa que la expectativa gozosa de las glorias venideras. Voy a repetirlo, esperanza no es otra cosa que la expectativa del creyente, una expectativa gozosa de las glorias venideras. ¿Dónde? En ese lugar, en la presencia de Dios, en el cielo. Cada esperanza alcanza cumplimiento el día en el cual vamos a estar en la presencia de Dios. Cada esperanza se cumple allí cuando lleguemos a la presencia de Dios. En este mundo es, como en la primera parte mencionaba, es un tiempo de preparación. Vivimos para prepararnos para ese encuentro con ese Dios. Se goza en comunión con Dios, lo que es realmente la esencia de la vida eterna, es estar en comunión con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por la eternidad. Nuestro paso en este mundo es como peregrinos y extranjeros, pero vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Después de la muerte, ¿qué? Después de la muerte, ¿qué? Es una realidad para todos. Es el resultado del pecado. Tiene un significado muy especial para el creyente. Pero nunca olvides que hay un estado de conciencia después de la muerte. Que vamos a la presencia de Dios. Que es un lugar donde vamos a estar en la presencia de Dios. Que hay enseñanzas bíblicas, patrones bíblicos, conceptos bíblicos y doctrinas que nos muestran claramente que vamos a estar en la presencia de Dios en adoración eternamente.
querido hermano, querido amigo, nada mejor que en este tiempo de conflictos, de aflicciones, tiempos donde la muerte visita tantos hogares y tantas familias, tiempos para prepararnos. Si eres cristiano, prepárate para el encuentro con Dios. Si no eres cristiano, acepta a Cristo como Señor y Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que te salves. Él quiere preparar un lugar para ti. Él tiene un lugar para ti. Solo tienes que hacer algo: recibirlo en tu corazón, por la fe aceptarlo y comenzar a vivir en su voluntad y en su propósito. Y entonces todas estas promesas de esta palabra que hemos visto, que hemos leído en esta mañana, todas las promesas de su palabra son fieles y verdaderas. Y entonces alcanzaremos la consumación del plan redentor de Dios en su presencia. Recuerda, Él no te creó para que murieras. Él te creó para vida eterna. Eres diseño de Dios. Eres creación de Dios. No eres producto a un proceso evolutivo. Eres creación de Dios. Una criatura de Dios. Pero Él quiere salvarte, Él quiere darte vida. Y Él quiere hacerte hijo para todo aquel que lo recibe, para todo aquel que en Él cree. Dice la Biblia, sea llamado un hijo de Dios. ¿Quieres ser tú un hijo de Dios? ¿Quieres esta promesa? Yo la quiero, esta promesa. Tú la quieres, tú la deseas, pues recibe esta promesa. Te invito a orar. Padre, gloria sea tu nombre. Gracias porque en medio de tanta aflicción, de tanto dolor, hay una luz de esperanza para este mundo. Jesucristo es nuestra esperanza. Gloria sea tu nombre. Gracias en esta mañana por llegar hasta los hogares de nuestros hermanos con esta palabra de esperanza, de vida, con esta palabra poderosa. Sea tu nombre glorificado. Si alguien me escucha, no es cristiano, no ha conocido a Cristo, que este sea un día especial de, Señor, arrepentimiento y de acercamiento al dador de la vida. Sea tu nombre glorificado. Bendice cada hermano, bendice cada hijo tuyo. Señor, bendícenos con toda bendición espiritual, Señor, y que podamos prepararnos para el encuentro contigo. Y ahora que el amor de Dios el Padre Celestial, y ahora que la comunión con el Espíritu Santo de Dios que mora y habita en el corazón de tus hijos, Señor, y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe siempre, sea tu nombre glorificado. Gracias, Padre, gracias. Sella tu palabra en cada uno de nuestros corazones y haznos vivirla. Haznos, Señor, experimentarla. Llévanos, Señor, a la obediencia a ella. La creemos como palabra, Señor, palabra fiel tuya. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.